¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? Nuevamente estamos con ustedes y este día vamos a platicar con César Ciro Reyes, dirigente sindical de hace unos cuantos años, ¿verdad, mi querido César? Pues ya, mira, tenemos en esto, empezamos en la actividad sindical allá por los años 80. En la época que todavía fue, yo creo que lo último de la parte fuerte del sindicalismo en la región. Sí, en donde había liderazgos consolidados, como lo fue don Daniel Sierra aquí en Orizaba, como lo fuera Mario Martínez de Héctor, que lo repudiaron tanto, pero al final de cuentas se arrepintieron porque se acabó ese verdadero sindicalismo obrero. Ahora es un sindicalismo de empresa. Sí, ¿verdad? Un sindicalismo entregado pues al capital. Raúl Rodríguez Feria. Rodríguez Feria. Yo recuerdo que yo en ese entonces, justamente, todavía estaba estudiando en la universidad, pero ya estaba haciendo mis prácticas en el Sol de Orizaba precisamente, y recuerdo que vino el movimiento aquí en el SUAI, de Roca a Daniel Sierra, y después en cascada se va, sí. El efecto dominó. Fíjate que esa temporada que fue del gobierno salinista, eso de lo que estamos hablando fue entre el 88 al 92, más o menos. Fernando Gutiérrez Barrios, bueno, Dante Delgado era el gobernador acá, ¿sí? Y como secretario del trabajo estaba Arsenio Farel Cubillas, y Arsenio Farel Cubillas manejaba grupos de choque, y uno de los grupos de choque muy fuerte a nivel Ciudad de México, pero que operaban en todo el país, fueron los de la Ruta 100, claro. Y la Ruta 100 fueron los que llegaron a consolidar el movimiento de los trabajadores del SUAI para derrocar a don Daniel Sierra Rivera. Un movimiento que se generó por el reparto de utilidades, pero que finalmente pues fue el empezarle a acabar la tumba al sindicalismo en la región. Y ahora el SUAI pues ya dejó de ser ese sindicato pues que es reconocido a nivel Latinoamérica, no tan solo por sus propiedades, por sus edificios, por su forma y sistema de trabajo sindical, sino por la fuerza que tenía en sí, que llegó a aglutinar a más de 5,000 trabajadores en ese entonces. Sí, y además terminan con el sindicalismo, que hoy prácticamente está extinto. Existen algunos, pero ya no es como el movimiento de antes, y también empiezan a perder algunos derechos laborales, ¿no? Sí, mira, la región de Orizaba, que estaba catalogada en esos años como la Manchester mexicana, tiene su fuerza precisamente en las fábricas textiles, en la cervecera, en los ingenios. Y aquí la región de Orizaba tenía muchas fábricas, incluso de puros, de chocolates, de galletas, fábricas de zapato. Tenía bastantes maquiladoras de ropa. Eso platicábamos que hasta los boleros tenían. Los boleros tenían su sindicato, las tortilleras tenían su sindicato. El papá de Juan Manuel Díez, nuestro alcalde, tenía su fábrica de ropa, la fábrica de Maquila Juan Manuel, así se llamaba, y había muchas trabajadoras textileras y costureras que trabajaban y laboraban en esas fábricas. Hoy, lamentablemente, nos hemos quedado pues con las ruinas de lo que en su momento el sindicalismo en la región logró construir, y creo que la fuerza laboral de Orizaba, de Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, estuvo sustentada en la fuerza del sindicalismo. Y hoy, pues a no ser Orizaba, los demás municipios pues están allí en las ruinas porque no tenemos ningún atractivo para la inversión. ¿Podemos decir que el sindicalismo ya murió? Mira, no ha muerto al 100%, pero parece ser que las pretensiones del gobierno actual, con esta nueva reforma laboral que entra en vigor el 1 de mayo del 2019, pues prácticamente eso es lo que está buscando. Yo voy de acuerdo en que se tiene que buscar la transparencia y evitar los monopolios y los sindicatos de protección, y que los líderes sindicales se eternicen en el cargo, o que no exista la democracia al interior de las organizaciones. Y esto opera para los sindicatos fuertes, grandes, con miles de trabajadores, que tienen la capacidad incluso de pagar la asesoría jurídica de un bufete de abogados. Pero sindicatos pequeños de 25, 30 trabajadores, en donde hoy les exigen que todo se transparente de tal suerte que haya un proceso electoral
semejante a un ejercicio popular para elegir un alcalde o elegir a un diputado, pues yo lo veo complicado. La legitimación de los contratos colectivos de trabajo también se tiene que hacer a través de abogados, a través de expertos en derecho laboral, y no va a haber poder económico que alcance para sindicatos pequeños para que paguen el gasto y esta inversión y logren actualizar sus documentos básicos. La nueva ley federal del trabajo le exige a las organizaciones sindicales que ahora su proceso de elección para un comité ejecutivo sea a través del voto directo, secreto, con boletas, con urnas, y que el procedimiento esté sancionado por la autoridad, como siempre ha venido siendo. Pero también se le exige a un sindicato y al comité ejecutivo que para la revisión de los contratos colectivos de trabajo todo se someta a votación mediante el voto directo y secreto. Ya no va a ser a mano alzada, ya no va a ser a mano alzada, ya no va a ser el voto nominal, ahora tiene que ser a través de urnas para que el trabajador en secreto pase y deposite su voto si está de acuerdo en cómo se elaboró el pliego petitorio y en el emplazamiento a huelga, o si está de acuerdo en lo que el comité ejecutivo haya negociado con la empresa o con el patrón. Y eso, pues yo lo veo bien por cuanto a transparentar el procedimiento y que los comités ejecutivos no se vayan de las manos poniéndose de acuerdo con el patrón para meterle mano al cajón o para sacar beneficios personales. Pero ya una vez que tienes el contrato colectivo, lo tienes que ratificar, lo tienes que procesar de tal suerte que la Secretaría de Trabajo lo registre a través de ahora un solo Centro Nacional de Registro. Y bueno, pues anteriormente teníamos la ventaja de que al estar las juntas de conciliación acá, muchas cosas se nos facilitaban. Ahora va a haber una junta de conciliación, pero exclusivamente para la etapa conciliatoria. Si tú no logras conciliar tu problema laboral con el patrón, con el trabajador, entonces sí pasarás a una segunda etapa que será la demanda. Y forzosamente en la demanda tendrás que buscar el apoyo de abogados. Claro. Eso es lo que yo le veo complicado porque pues los trabajadores de la región ni pertenecemos a sindicatos mayoritarios, ni tenemos el recurso suficiente a través de la cuota sindical decir, ¿no? Para ahí pagar donde entra el factor dinero. Va a faltar el dinero, así es, lamentablemente. Pues se ve complicado entonces el escenario para la supervivencia de los de los sindicatos. Ahora, no sabemos qué va a pasar con las uniones. Hay muchos trabajadores, tú bien lo señalabas, que anteriormente se agrupaban en sindicatos, y que era el sindicato de boleros, el sindicato de oficios varios, o el sindicato de los comerciantes de los mercados o meseros, que al no tener un patrón, la ley les permitía agruparse por sí solos. Ahí, ¿cómo procederá todo esto? Yo creo que son etapas de experimentación, etapas de irse adecuando, etapas en donde la propia Secretaría del Trabajo y los diputados que aprobaron estas leyes, que no consideraron todo esto, tendrán que dar, si no marcha atrás, tendrán que dar una adecuación para que cada uno de los casos en lo particular logre una resolución satisfactoria sin que sea complicado en el desembolso económico. Ahora, yo creo que ustedes, los dirigentes sindicales, los pocos que quedan realmente, deben de reconocer que perdió ese poder político que tenían en esta, por lo menos en esta zona. Yo recuerdo, me tocaron tiempos en los que ponían presidentes municipales, ponían diputados locales, diputados federales, senadores, había regidores, vaya, era muy fuerte. Sí. Hoy vemos en la Cámara de Diputados, la actual, por ejemplo, creo que hay alrededor de 5 o 6 diputados federales que han salido de las centrales obreras, pero de ahí en fuera ya no. Mira, yo creo que ya son muy pocos, si no es que ya no queda ninguno que realmente sea obrero. Hay dirigentes sindicales que lamentablemente se cobijan al calor político a conveniencia. Anteriormente eran con el PRI, luego fueron con el PAN, ahora son con Morena, pero pues están muy lejos de representar en verdad los intereses y los derechos de los trabajadores, más bien van representando su propia conveniencia. Y pues se vuelven levantadedos, porque nunca los vas a ver que hagan uso de la tribuna, nunca los vas a ver que lleven una iniciativa,
o al menos que regresen a su distrito a preguntarle a los trabajadores o al pueblo si están de acuerdo en promover ciertas reformas a las leyes, ¿no? Creo que la fuerza del sector obrero se minimizó porque dejamos de ser útiles al sistema. Y lo menos que quiere... al sistema? Porque pues anteriormente la fuerza laboral era la que controlaba, como tú bien lo señalabas, controlaba el municipio, controlaba el progreso, controlaba las masas. Había pues una consolidación de la fuerza laboral con el capital. Y yo creo que ha sido lo mejor, lo que le dio impulso al país y a las regiones como esta, el poder trabajar de común acuerdo con los patrones, con los inversionistas, con el capitalista, porque pues también ellos arriesgan su capital, ¿no? Entonces, a ninguna empresa, a ningún patrón le va a convenir un disturbio sindical como ahorita en este momento está ocurriendo con la fábrica cementera Cruz Azul, ¿no? Terrible, ¿no? Están hasta muertos, como ya ocurrió en Tamsa, como ocurrió en la zona fronteriza de Tamaulipas, como ha ocurrido en otros lugares en donde la disputa por el poder a través de los liderazgos propicia la inestabilidad en la inversión. Ahora, hay que decirlo, en la región, por ejemplo, el sindicato de Río Blanco en su momento fue poderosísimo, ¿no? Propiedades, una línea camionera, en otros sindicatos también lo mismo, el SUAY, propiedades, no tiene línea camionera, pero dueños de muchos salones de fiestas, en fin. Hay quienes dicen que el sindicalismo en su momento fue malo. ¿Tú consideras que fue así? No, yo no creo que el sindicalismo haya sido malo. Mira, yo toda mi vida he sido... Lo consideraban como una carga. Sí, yo toda mi vida he sido sindicalista. Me inicié desde muy pequeño en una cooperativa, la cooperativa de transporte Estrella Roja. Y entonces conocíamos de cerca el trabajo de las cooperativistas como la cooperativa evolutiva de Cerritos, la cooperativa de choferes y cobradores con don Armando Holguín, la cooperativa de los trabajadores de la fábrica de Río Blanco, que aunque éramos propiedad de los trabajadores y teníamos nuestras acciones como socios de esa sociedad cooperativa, pues era una fuente de trabajo que permitía que también ahí se formara otro sindicato de choferes y cobradores de esta misma cooperativa. Y había estabilidad, había armonía. Lamentablemente las condiciones fueron cambiando y yo quiero señalar que en mi apreciación las pude observar a partir del gobierno de Salinas de Gortari con los tratados internacionales de comercio. El famoso TLC. El TLC en ese entonces con los mismos protagonistas de hace unos meses, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que ahora las elecciones de una fábrica armadora de autos las vinieran a verificar observadores laborales de los Estados Unidos? Y esto ocurrió aquí en México con la Chevrolet, ¿no? Para un cambio de comité ejecutivo, intervienen observadores de los Estados Unidos que vienen a cuidar que la inversión de sus empresas pues, no esté en riesgo. Pues a eso llegó este último tratado internacional. Dentro de las reformas laborales ahora se permite que los representantes de estos países que están en este tratado intervengan incluso hasta en los procesos electorales sindicales. Y yo creo que esto, pues, si bien es cierto, permite que la inversión esté llegando, violenta la autonomía sindical. Entonces, pues para allá vamos, ¿no? Ya hay una situación en donde lo que el gobierno está buscando es consolidar la inversión, pero al mismo tiempo terminar con el monopolio sindicalista. Yo lo veo bien. Sí, hay líderes que se han eternizado. Porque hay líderes que se han eternizado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es llegar a una verdadera transparencia que permita que no se ponga en riesgo la inversión, que incluso el patrón manifieste a favor de sus intereses la simpatía con tal o cual sindicato de su preferencia, que eso es una potestad también de los empresarios. Cuando ellos llegan a invertir a la región, tienen que decidir con qué sindicato pueden o quieren trabajar, y no que bajo el fantasma del emplazamiento a huelga
pues ya los estemos ahuyentando desde entrada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro del sindicalismo? De lo que queda del sindicalismo, no nada más en la región, sino en el país. Mira, yo creo que el futuro del sindicalismo tiene que ser semejante a un proceso electoral en donde no existan tantos sindicatos. Ahorita que están en vísperas de una reforma electoral, ojalá y lo primero que hiciera una limpieza de partidos políticos parásitos que únicamente se cuelgan de los procesos, y que a semejanza de otros países tengamos derecha e izquierda, o a semejanza de otros países tengamos sindicatos de verdadera transparencia, de verdadera solvencia y honestidad, que permita que cualquier trabajador se afilie al sindicato de su preferencia. Yo creo que parte de lo que la ley en este momento está buscando es eso. Y ya lo estamos viviendo aquí en Veracruz y en México con los sindicatos magisteriales. El maestro es el dueño de su plaza y él se puede ir al sindicato de su preferencia, al que le dé la gana, y no pierde sus derechos, sigue guardando. ¿Hacia allá va el sindicalismo? Yo creo que para allá va. Yo lo veo que para allá va. Fíjate que acabamos de vivir un proceso electoral en el sindicato de petróleos. Quitan a Romero de Champ porque prácticamente lo quitaron el gobierno mismo. Hacen una elección, surge un ganador y pareciera que todo bajo control. Pero bueno, acabamos de ver a través de las redes sociales que ya empezaron a inconformarse los trabajadores petroleros públicamente, y que ahora a través de las redes sociales lo dan a conocer, ya no lo dejan ahí en el secreto, ya no se queda en el escritorio. La inconformidad de los trabajadores rebasa ya el poder mismo de ejecución del secretario general o del comité ejecutivo en funciones. ¿Por qué? Porque ya existe esa libertad. Ya los trabajadores ya no se van a dejar intimidar a que si hablas te corro, o si hablas te castigo, o si protestas habrá sanciones disciplinarias. Yo creo que en este momento los trabajadores en breve ya estarán buscando que si este sindicato no me funciona, podré afiliarme o crear otro nuevo sindicato. Es el camino que va. Va a ser el camino. La ley lo va a permitir ya. Además, fíjate. Oye, César, para cerrar, tú viviste muy de cerca la industria textil, la crisis de la industria textil. Aquí en Orizaba, en la región, estaba Cocolapa, Cerritos, Río Blanco, Cipsa y San Lorenzo. Mirafuentes ya no estaba. No, ya no existía. Ni el Yute tampoco ya no existía. Eran 5 y estamos hablando, ¿qué te gusta? De aproximadamente 5,000 familias en... Yo creo que más, entre los directos e indirectos había un promedio de 10,000 trabajadores. 10,000 trabajadores. Sindicalizados, de confianza, proveedores. ¿Por qué se quebró la industria textil? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque todavía Salinas le quiso invertir con Juan Mata, ¿no? Y fue un profundo fracaso igual. Sí, si no fue una tomada de pelo, fue un distractor, ¿no? Y en ese entonces todo el mundo opinaba que si no se dio la famosa inversión fue en parte por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, porque ya había compromisos, había palabra de por medio, viene el cambio de candidatura, surge Ernesto Zedillo y se le da el traste con todo ese proyecto en el que estaba metido Jaime Serrapuche, estaba metido Pedro Axbermella y algunos otros empresarios, pues incluyendo al propio Juan Mata, ¿no? El proceso de desmantelamiento de las fábricas ya estaba planeado y lo primero que se tenía que hacer para poder invertir en la región con nuevos empresarios o con nuevos giros era terminar con los sindicatos. Era prácticamente algo semejante a lo que pasa cuando se fusiona el consorcio Moctezuma con Heineken y con el grupo que inicialmente de Monterrey. Se decía Moctezuma, después se hace Cuauhtémoc Moctezuma y ahora es Heineken, ¿no? Parece ser que parte del proyecto y la condición era, primero terminamos con el sindicato y luego fusionamos los capitales. Nosotros en la fábrica de Río Blanco y el consorcio Didosa, que era San Lorenzo, Cerritos, Cocolapa y Río Blanco, estuvimos prácticamente un año sin trabajar y la empresa nos estuvo pagando nuestro salario. No había materia prima, no había productividad, supuestamente estábamos en una etapa de mantenimiento de la maquinaria
pero la verdad es que ya era preocupante que después de un año de estar inactivos, las empresas se pudieran levantar. ¿Qué hicieron las empresas? Estaban esperando primero la firma del Tratado de Libre Comercio y posteriormente la revisión del contrato colectivo de trabajo para ahí declararse en quiebra, que fue lo que ocurrió. Y no tan solo fue este consorcio Sidosa, se fueron a la quiebra muchas fábricas textiles de empresarios en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Querétaro, en Coahuila. Todas las fábricas textiles aprovecharon ese emplazamiento a huelga de 1992 para declararse en quiebra. Pero se declaran en quiebra porque pierden la protección del gobierno al haber estado ya firmado un tratado internacional de comercio en donde inmediatamente empezamos a recibir la invasión de productos chinos, de Taiwán, de Filipinas, de Singapur, productos a lo mejor de menor calidad pero más baratos. Y eso ya no permitió que las fábricas textiles de la región tuvieran mercado donde acomodar su producto, pero también que ya no pudieran modernizarse. Ya no pudieron competir con maquinaria del siglo pasado o maquinaria obsoleta de más de 50 años de explotación con grandes productores asiáticos o europeos, en donde la calidad de la tela era mayor, el costo de producción era menor y la mano de obra no era tan cara o tan abundante, porque empezaron a salir, no sé si recordarás que en Río Blanco ya logramos tener los famosos triple anchos con telares Sulzer suizos, que un solo operador podía cuidar hasta 20 telares, cosa que también nos opusimos porque en los estudios de tiempos y movimientos, pues apenas si le daba tiempo a un operario ir de un lado a otro cuidando 10 telares, no 20 como se pretendía. Y entonces todo esto pues dio al traste con los sueños de inversión de los empresarios dueños de estas fábricas y prefirieron mejor dejarlas en el abandono o entregárselas a los trabajadores. Todavía en Río Blanco quedaron muchos adeudos que ya no se le pagaron a los trabajadores. Y los trabajadores por eso optaron por ir vendiendo sus propiedades. Y así acabó. Y ahí se acabó la fuerza del sindicalismo. ¿Sí? Se acabó porque nos liquidan al 75%, nos hacen renunciar al sindicato. En lo personal, a un servidor lo corre Juan Mata porque yo no acepté renunciar a mi sindicato, pero la mayoría de los trabajadores, lamentablemente, por la necesidad de empleo, renuncian al sindicato. Se termina el sindicato de Río Blanco, el edificio mismo se le vende al gobierno del estado y ahora es el Palacio Municipal. Y algunas otras propiedades, la Universidad del Golfo de México se hizo de varias propiedades allí, comprándole estos edificios a los trabajadores. Y bueno, ese dinero se repartió a los trabajadores y a las viudas de los trabajadores. Todo es parte de la historia del sindicalismo en la región. Fue parte de la historia y todavía por ahí quedan muchos edificios abandonados que nadie nos ha querido comprar, pero que si hiciéramos un recuento de lo que existe, incluyendo el Irbao acá en Orizaba, ¿Sí? son edificios propiedad de los trabajadores y que se construyeron con aportaciones de los trabajadores. Sí, qué lástima, pero es parte de la historia de este México. Sí, yo creo que la grandeza histórica de nuestra región se da a través de la presencia de estas grandes organizaciones sindicales. Perfecto, César, te quiero agradecer muchísimo. Hombre, mira, siempre será un placer venir a platicar contigo y estar acá en Roxa. Un saludo al gran amigo Alonso y a todos los trabajadores y amigos de esta casa radiodifusora. Ya sabes que esta es tu casa. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Fernando. Gracias, César Silva, dirigente sindical en esta región de la ciudad, dirigente también de la CROC. Ahí seguimos en la CROC. Exacto. Qué bueno. Gracias, César. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros en Terraza Multimedios. Ya lo sabes, estamos en redes sociales, Facebook, Noticiero en Punto, Romántica 101.3, F.M. y Picosa XHOV. Ahí los esperamos en las redes sociales. Que tengan excelente día.